¿A quién nos queremos parecer? Estaba segura que íbamos a contestar eso. Todos nos quisiéramos parecer a Jesús, pero eso ya es, seamos un poco más realistas. Todos nos gusta tener modelos, personas que admiramos y que quisiéramos parecernos a ellos, ¿no? Hoy vamos a estar viendo dos personajes muy diferentes. Y bueno, como sabéis los que me conocéis, nunca estoy segura de mí. Cuando yo pongo un tema en mi corazón, siempre estoy un tiempo pensando, Señor, ¿verdaderamente viene de ti o soy yo quien lo he escogido? Es el tema que hay, necesito confirmación. Os voy a decir, no sé si todos escuchasteis la exhortación de Dora esta mañana. Sí. Muy buena, por cierto. Pero me hizo bien, además de que estaba muy bien expuesta, pues por el hecho de que yo había escogido el mismo pasaje. Digo, bueno, eso es estar en el espíritu. Naturalmente que no voy a repetir lo que ella ya ha dicho, ella lo ha visto desde un prisma, se dice. Nosotros lo vamos a ver desde otro. Y vamos a estar leyendo pues en Hechos, el capítulo 4, versículo a partir del 36 hasta el capítulo 5, versículo 5. ¿Hechos 4? Hechos 4, 36 hasta el 5, 5. Y entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Bueno, qué palo. Venimos aquí a que nos animen, no a que nos den palos, ¿verdad? Y quisiera empezar con esta frase: la iglesia necesita más consolación que reprensión. Es verdad que debemos ser reprendidos cuando es necesario, pero la iglesia necesita ser consolada. Los fracasos espirituales son motivos de oración. Y si estamos aquí en esta noche, es porque hemos venido para orar por las necesidades de la iglesia, del pueblo de Dios, para orar por nuestras necesidades personales, para orar por nuestra vida espiritual, pero para orar también por aquellos hermanos que quizás están viviendo momentos de fracasos espirituales. Y tenemos que interceder. Y es lo que hacía este José, que los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Bernabé no era su nombre era José. ¿Y por qué le pusieron por sobrenombre Bernabé? ¿Por qué los apóstoles lo llamaban Bernabé? Que traducido es Hijo de Consolación. Seguramente por su carácter, por su fortalecer, porque era ese hombre que consolaba. Y si a alguien queremos desear parecernos en esta noche, me gustaría que sea estos hombres como este Bernabé, que era reconocido por su forma de consolar y de exhortar y de animar a los hermanos. Después leemos el versículo 37 y dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, pues no hizo nada extraordinario. Hizo lo mismo que los demás. Si leemos el capítulo, los creyentes tenían costumbre de vender sus casas y traer el precio de las casas y repartirlo entre todos. Hoy no hacemos eso. No, se perdido. ¿Quién tiene casa? Los se pierden. Pero no hizo nada excepcional en este sentido. Otros lo hacían. Si está escrito aquí es para ver que veamos el contraste
con este otro hombre que vemos al siguiente versículo, en el 5:5, que dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Pues hicieron lo mismo, también vendió la heredad, ¿no? Me gustaría que leyéramos en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Aquí es Pablo quien habla, otro hombre digno de admirar, y él mismo recordamos que dijo: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vale. ¿Qué es un cristiano que está crucificado con Cristo y que deja que Cristo viva en él? Es un cristiano que toma tiempo para leer la palabra de Dios y orar. No vayamos de yo estoy con Cristo crucificado. Sí, pero un cristiano crucificado es un cristiano que toma tiempo para leer la palabra de Dios y para orar. Un cristiano que está crucificado con Cristo es un cristiano que conoce al Dios a quien se dirige. Hemos venido a orar porque creemos en el Dios a quien estamos orando y creemos que tiene poder para contestar las oraciones. Para eso necesitamos conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer si no es a través de su palabra? No hay otra forma. Un cristiano crucificado es un cristiano que sabe que la oración que tiene respuesta, porque a veces nos quejamos que venimos, oramos y no hay respuesta a nuestras oraciones. La oración que tiene respuesta es la que se hace conforme a su voluntad. Y no os estoy enseñando nada, os estoy recordando cosas que sabemos. Leemos en este mismo capítulo 4, el versículo 29, que leí ya con vosotros la última vez que me tocó a mí compartir. Hechos 4:29. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Recordamos el contexto. A los apóstoles se les ha prohibido que hablen en el nombre de Cristo. Rotundamente prohibido, porque si no los meten en la cárcel y los maltratan. Y entonces los apóstoles, cuando los sueltan de la cárcel, ¿qué hacen? Veíamos que lo primero que hicieron no es pues ir a sus casas a esconderse ni a descansar, sino ir a reunirse con los hermanos. Lo primero que hicieron. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a orar. ¿Y qué pidieron? Señor, por favor, que esos romanos malos que nos maltratan sean todos castigados y que desaparezcan. Señor, quita de nosotros esta prueba. Haz desaparecer esto para que podamos predicar el Evangelio. No. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concédenos, Señor, que a pesar de la prueba podamos hablar. Concédenos, Señor, que a pesar de que estamos sufriendo porque tenemos algún familiar enfermo o porque estamos pasando una necesidad, que a pesar de esa necesidad, que a pesar de esas pruebas podamos permanecer firmes, confiando en ti y compartiendo el Evangelio cada vez que tengamos ocasión. El cristiano comprometido, el cristiano que vive a Cristo, no es el cristiano que pide que Dios le libre de las pruebas, sino que pide que le ayude a permanecer firme en la prueba. Porque si el Señor permite que pasemos pruebas es porque las necesitamos y Él sabe por qué. No pidamos al Señor que nos libre de las pruebas, sino que nos permita permanecer firmes y fieles en la prueba y atravesar las pruebas. La oración correcta es la que pide fuerzas para atravesar las pruebas, sea cual sea. Sean de necesidad física, sean materiales, sean de enfermedad, sean de problemas de familia, sea cual sea la prueba que estamos pasando. Pidamos al Señor que nos dé fuerzas para atravesarla. No pidamos al Señor que no la quite. En el versículo 32 de este mismo capítulo 4 leemos: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Aquí lo que vemos es que la iglesia estaba unida en amor. No significa que todos pensamos igual, eso no es posible.
Cada uno somos como Dios Chacun, nos ha on est hecho. comme le Seigneur Y nous tenemos a fait. caracteres On a des diferentes. caractères différents. Pero ¿qué dice Cristo? Hay en vosotros este mismo sentir. Là, il faudrait qu'on ait le même sentir. El mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anuló, se hizo hombre, bajó en un cuerpo de bebé, como vamos a celebrar ahora, y sufrió la cruz. Que haya en nosotros este sentir, no esa misma forma de pensar, no que todos seamos iguales, pero que tengamos ese mismo sentir, el sentir de amarnos y de desear lo mejor los unos para los otros. El Evangelio no era una nueva religión, y lo decimos muy a menudo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es ser cristiano? Es una relación con Cristo, una nueva relación, una relación personal con Cristo. Pero ¿qué pasa en este pasaje que acabamos de leer? Pues que Satanás intenta dividir, como siempre, pero nos sorprende si es lo que ha hecho desde el principio. Con que Dios os ha dicho, no, para nada, Dios no ha querido decir eso, desde el principio. Y ahora aquí está haciendo lo mismo, quiere hacer caer, quiere dividir, quiere hacer caer. Recordamos que estamos en el principio de la iglesia. El Espíritu Santo ha bajado y la iglesia está en ese amor y en ese fervor. Y este caso nos parece sorprendente y fuerte de qué forma es castigado, pero es necesario que Dios hiciera limpieza, porque si no empezaban mal. Desde el principio hay que empezar las cosas bien. ¿Cuál es la diferencia entre los dos cristianos? ¿A cuál nos queremos parecer de los dos? No contestéis, todos queremos parecernos naturalmente al primero, pero ¿a quién nos parecemos? No contestemos tampoco. ¿A quién nos queremos parecer? Y con eso quisiera que nos quedáramos, con el deseo de nuestro corazón. Porque si deseamos parecernos a Bernabé, el Señor nos va a ayudar con su Espíritu Santo a tener ese carácter. El versículo 37 nos dice, y como tenía una heredad, hablando de Bernabé, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé trae el precio de la heredad a los pies de los apóstoles de forma desinteresada, sin pensárselo, sin calcular. Porque ¿qué pasa? Que muy a menudo calculamos lo que hacemos o lo que damos. Sí, pero si lo doy, ¿para qué va a servir? ¿En qué lo van a utilizar? Sí, pero si hago esto y después el otro no hace nada. Y sí, y calculamos. Y el carácter de Bernabé era ese carácter que no calculaba. Vendió la heredad, la trajo y la responsabilidad de los apóstoles. En el versículo 1 vemos un cristiano que hace lo mismo, como hemos visto. Un cierto hombre llamado Ananías, que también vende su propiedad y que la trae también. El problema no está tanto en si la vende o si no la vende, o en si dio todo o si no dio todo. Dora nos explicaba muy bien esta mañana las consecuencias de la mentira, ¿no? Aunque no muramos como murió ese hombre así repentinamente, pero la mentira tiene muchas consecuencias. Pero no me voy a parar yo en esta parte, sino lo que quisiera que viéramos es que cuando uno llega a mentir, es porque ya hay mucho pecado en el corazón. Es porque ya hay muchas otras cosas. El problema no estaba tanto en si vendía su heredad o no, porque no estaba obligado de venderla. Lo leemos en el versículo 4. Reteniéndola, le dice Pedro, no se te quedaba a ti. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. No tenías por qué vender tu heredad. Si la querías quedar para ti, te la quedas para ti, era tuya. Ni tenías por qué darlo todo. Podías muy bien decir, la he vendido por tanto, os doy la mitad, que ya era mucho. Ahora, ¿cuál era el pecado verdadero entonces? Primeramente la mentira, está claro. Y leemos en Juan 8:44. Porque cuando mentimos, ¿a quién estamos sirviendo? Juan 8:44. Aquí son palabras de Jesús y palabras fuertes que dice a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto está claro, así es el diablo. Pero el diablo no es nuestro Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. Y cuando estamos mintiendo, estamos sirviendo al padre de mentira. Os decía que cuando se miente, cuando este hombre mintió, ya es porque había pecado en su corazón. ¿Y qué clase de pecado? Por una parte buscaba la alabanza de los hombres. Si los demás venden su casa y las dan, yo no quiero quedar mal. Yo quiero también que se me alabe, que se reconozca como un buen cristiano. Yo también vendo mi casa. Yo también caigo el dinero. Yo también lo hago. En tercer lugar, la hipocresía. Quisieron quedar bien. Cuidado con lo que hacemos, porque está bien para trabajar para el Señor, pero seamos estos Bernabé que trabajan sin cálculo, de forma espontánea y natural y sincera. No lo hagamos para quedar bien, no lo hagamos para aparentar, no lo hagamos de forma hipócrita. Sea lo que hagamos, ya sea dar a la ofrenda, ya sea ayudar a un hermano, ya sea el mercado de Navidad, ya sea cantar en el coro, lo que hagamos, hagámoslo de forma sincera, porque el Señor nos dice claramente que no estamos obligados a nada. No estamos obligados a nada. Él nos ha liberado, entonces somos libres. Lo que hacemos, hagámoslo porque queremos y no para aparentar. Había otro pecado aún en ese corazón, el amor al dinero. El amor al dinero. Que dice Mateo 6:24. Sabemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque nos dice, ninguno, Jesús mismo quien habla también, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No queramos, no lo creamos. Si amamos el dinero, nos va a costar soltarlo, está claro. Y este matrimonio lo que está demostrando es que amaban el dinero. Leemos también Malaquías 3:8. El último libro del Antiguo Testamento. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Malaquías. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Demos al Señor lo que le pertenece. El Señor no nos pide nada por obligación, nada. Somos libres de dar, de no dar, pero hagámoslo de corazón. Y entendamos que la ofrenda forma parte de nuestro servicio al Señor, de nuestra adoración, de nuestro racional culto. Otro pecado, más grave aún, que no se veía, la falta de fe. La falta de fe, ¿qué tiene que ver la fe? Sí, la falta de fe, porque tenían miedo que les faltara. Y si ahora nosotros vendemos nuestra casa y le damos todo el dinero y después nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué será de nosotros el día de mañana? Falta de fe, miedo, desconfianza. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el Señor a veces permite pruebas en nuestras vidas para ver dónde está nuestra fe. El pecado sabemos que es irracional. Si reflexionáramos no pecaríamos, porque siempre nos lleva a disgustos. Pero en el momento nos apetece. Pero el pecado es irracional. Por último, el último punto, la falta de conocimiento de Dios. Y con esto empezaba al principio. Falta de conocimiento de Dios. Pero bueno, Ananías, ¿de verdad te piensas que puedes engañar a Dios? ¿De verdad te piensas que puedes decir que has vendido por tanto cuando has vendido por otra cantidad y que Dios no se va a enterar? Pero ¿cómo conoces tú a Dios? ¿Qué conoces de Dios?
lo más importante de todo, el conocimiento de Dios. C'est la Porque connaissance. si tenemos conocimiento de Dios, lo vamos a llegar a estas actitudes. On va arriver à ce genre d'attitude. El versículo 3 del capítulo 5 nos dice, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás su corazón? ¿Por qué llenó Satanás el corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Pero es verdad que fue Satanás quien puso eso en el corazón de Ananías. Pero como decimos muy a menudo, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos impedir que hagan su nido. No podemos impedir que Satanás nos tiente o nos proponga cosas, pero podemos luchar y podemos no caer, porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Quién es más fuerte? Tenemos el Espíritu Santo. Pero lo que pasa en el versículo 4 leemos, al final del versículo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? A ella no es Satanás. Satanás lo empezó poniendo, pero ahora es Ananías quien lo ha puesto en su corazón. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás nos puede tentar, nos puede provocar, nos puede proponer cosas, pero no estamos obligados a aceptarlas. En ningún momento estamos obligados. ¿Qué sugiere Satanás? Pues como hemos leído en Juan 8:44, mentiras, porque es el padre de mentiras. Dios no iba a permitir que el pecado de un hombre afectara la santidad de la iglesia. No lo podía permitir. Era el principio de la iglesia y había que cortar y había que limpiar. No nos pensemos que nos podemos reír de Dios. Eso es no conocer al Dios a quien oramos. No podemos. Y si el Señor nos habla y nos habla y no queremos entender, pues nos apartará. De una forma o de otra nos apartará porque Él limpia su iglesia. Aquí lo que vemos finalmente, el versículo 5, dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Quisiera que nos diéramos cuenta, es que en ningún momento fue Pedro quien reprendió, y fue Pedro quien castigó, y fue Pedro quien mató, fue el Señor, fue Dios mismo. No fue Pedro quien actuó. Dios actúa, Dios limpia, Dios santifica. Es Dios quien hace, porque es su iglesia, es su obra. Pero bueno, podemos decirnos, pero ¿cómo fue posible puesto que todos estaban llenos del Espíritu Santo? Vemos en el versículo 31 del capítulo 4, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo pudo ocurrir esto? Pues porque el pecado fue metiéndose. Y podemos sí apagar al Espíritu Santo. Y podemos entristecer al Espíritu Santo. El Señor nos llena con su Espíritu, pero podemos ir apagándolo, disminuyéndolo. Y no brillando como deberíamos brillar, no actuando como este Bernabé, que los apóstoles le llamaban hijo de consolación, porque era aquel hombre, aquel hermano que consolaba, que exhortaba, que animaba. Pedro sabía muy bien lo que era dejarse tentar, porque Pedro también lo tentó el diablo, y Pedro cayó, no resistió. Pedro cayó, pero se arrepintió. Quisiera terminar con esto. No tenemos un Dios que está esperando que nos equivoquemos para castigarnos. No lo pensemos. Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Nuestro Padre no es así. Es un Dios que está esperando que nos arrepintamos para perdonarnos. Porque Él quiere hacer grandes cosas con nosotros y de nosotros. Quiere la unidad de la iglesia. Quiere que el amor sea lo que nos una. Terminaré con esta pregunta: ¿a quién nos queremos parecer? Podemos, sin darnos cuenta, poquito a poquito, ir pareciéndonos a este Ananías. Y terminamos mintiendo, porque ya hay muchas otras cosas dentro de nuestro corazón. O parecernos a este apóstol Bernabé, reconocido por sus amigos, por sus hermanos, con un hombre en quien se podía confiar, un hombre que estaba lleno del Espíritu y que andaba cerca de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.